Buenas tardes, iglesia. Me da gusto verles a todos ustedes y bueno, pues quiero compartir un mensaje el día de hoy que es un fundamento de la casa y es un principio en el cual vivimos y sabemos que Dios nos ha guiado, nos ha llevado en todos estos años, que es con respecto a los dones del Espíritu. Y hablar acerca de los dones del Espíritu tiene mucho peso, ya que es la manera sobrenatural de Dios que nos quiere hacer vivir en una manera natural. Creo que el cristianismo sin los dones sería muy aburrido y sería algo sin sentido. Realmente el hecho de que Dios haya dado dones es porque sabía que la vida espiritual es una guerra. ¿Cuántos saben que es una batalla ser cristiano? ¿Sí? Sí, alguien desde que es cristiano le ha ido así súper tranquilo. Si hay alguien, por favor, venga, ore por mí, póngame las manos. Pero no, amados, todos sabemos que es una batalla espiritual demasiado fuerte, demasiado grande, demasiado intensa. Pero Dios nunca nos hubiera mandado a la guerra sin fusil, ¿ok? Y creo que el secreto de la vida del cristiano, escucha esto, el secreto de la vida del cristiano es aprender a vivir en lo sobrenatural, en las cosas cotidianas. Cuando tú y yo no entendemos que debemos de tener un entendimiento espiritual para todo lo que hacemos, entonces vamos a empezar a fallar en nuestra vida espiritual. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales para la edificación. Entonces necesitamos aprender a vivir así. De veras que la clave de la vida es el entendimiento espiritual. Si tú entiendes que todo lo que tú estás pasando es espiritual también, entonces tú ya llevas un paso de ventaja. Tú ya llevas una ventaja sobre todo lo que tú estés haciendo. Quiero empezar así. En primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 1. Todos trajimos nuestra Biblia, ¿verdad? Sí, amén. Todos trajimos nuestra Biblia, muy bien. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 1, escribe el apóstol Pablo esta carta y dice: no quiero, hermanos, que ignoremos acerca de los dones espirituales. Sabemos que cuando éramos gentiles nos extraviábamos llevándonos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, empieza a decir esto: hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y de ahí dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y me encanta pensar esto, que Dios es uno y se manifiesta en tres maneras. Número uno, el Padre se manifiesta a sus hijos dándole dones. Después el Hijo se manifiesta a sus hijos dándole dones. Y después Jesús dijo: les conviene que yo me vaya porque voy a depositar todavía más dones espirituales. Entonces, todos aquí en este auditorio, si yo preguntara: amados, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el don que tú tienes? A lo mejor algunos levantarían su mano y dirían: pues yo tengo tal don, ¿sí? Y a lo mejor la mayoría de nosotros diría: yo creo que yo no tengo ningún don. Y habría otras, si hiciera yo otra pregunta preguntándoles: ¿cuántos estuvieron en un don y después dejaron de usar ese don y sienten que ya no tienen ese don? Y estoy seguro
que la más de la mitad levantaría su mano y diría: es que siento que ya hasta se me perdió, siento que ya lo perdí, siento que ya no lo tengo. Y la palabra de Dios dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. ¿Por qué? Cuando tú y yo nacemos, el Padre nos da nos mete dentro de nosotros dones, habilidades. Y mucha gente ya nace con habilidades. Y vamos a Romanos. Quiero ir a Romanos, capítulo 12. Romanos 12, verso 6. Estos son los dones del Padre. Solamente quiero hacer una base de mi predicación. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. Muchas hermanas tienen ese don. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y después dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguir lo bueno. Estos son los dones del Padre, y se considera que son 7 dones del Padre, como 9 son del Espíritu, y después los del Hijo, que vienen en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 está hablando de los ministerios, y está hablando de apóstoles, profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros. O sea, hace que son, tanto el Padre pone dones, que estos, los que acabo de leer, son personas que ya nacen con eso. Hay gente que es muy fácil dar una enseñanza. De hecho, aquí mismo tenemos varios maestros, varias personas que están en la docencia, que les es muy fácil enseñar, y es como que una cualidad. Hay otras personas que les encanta servir y tienen un espíritu de servicio, y es una habilidad que Dios ya les dio de servir. Hay otros que ni por aquí tienen ese don, ¿sí? Pero la exhortación no es de que te anden regañando, sino es de animar a la gente. Hay gente que tú platicas con ellos, y después de platicar con ellos te animan, te bendicen, es agradable. Mi esposa tiene 2, 3 personas que dice: a mí me encanta hablar con esta persona porque salgo bendecida, animada, reconfortada. A mí también. Hay gente que yo digo: este hombre tiene un don de exhortación, de que te anima, de que te ve el lado bueno, pues te ve lo positivo, te ve, y tú empiezas a hablar con este tipo de gente y dices: wow, qué padre, ¿no? Qué padre. O sea, pero hay gente que ya lo trae. Hay gente que da, hay gente que es misericordiosa, hay gente que apoya. Voy a decir algo: hay más gente fuera de la iglesia que apoya el comedor comunitario que dentro de la iglesia. Hay gente que viene de la calle trayendo bultos de comida y un montón de cosas, ¿sí? Gente, amigos de fuera que nos hablan, que nos traen cosas, y yo digo: ay, Señor, hace falta un poquito más de ese don aquí adentro, ¿me entiendes? Pero ese es un don del Padre. Esa nada más fue una pedradilla ahí. Ok. Los dones del Hijo, pues son los llamados al ministerio, y se cree que cualquier persona que es llamada al ministerio de tiempo completo debería de operar en los 5 dones. Y también los dones del Espíritu, que es sabiduría, ciencia, fe, milagros, profecía, discernimiento, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Todos esos dones los da el Espíritu Santo, y también se cree que todos podemos activar o caminar en algún momento en esos dones, ¿sí? Te voy a explicar por qué. Porque todo esto se da en una llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, empieza a activarse en los dones. ¿Por qué lo digo así? Porque Jesús no hizo ningún milagro antes de ser lleno del Espíritu Santo. Jesús mismo. No sé si me explico con eso. O sea, Jesús, hasta que fue a bautizarse, que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, entró al desierto, regresó y regresa en fuego, y empieza a operar en milagros, sanidades, señales y cosas sobrenaturales. Antes no. Igual para nosotros, hay cosas que se van a activar hasta que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos llene, nos bendiga, es como si fuéramos una llanta. Perdón por el ejemplo, es como si fuéramos una llanta de un carro o una pelota que se infla. No vamos a funcionar bien hasta que no estemos llenos del Espíritu Santo.
esa es la parte donde tú y yo necesitamos entender cómo Dios opera. Ahora, quiero ir a otra cita más antes de empezar mi predicación. En Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día le declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Y mira, me encanta esta cita, es una cita realmente increíble, porque dice el fundamento es que se edificare así, en oro, plata y piedras preciosas. El oro representa los dones del Padre. La plata representa los dones del Hijo, que la plata tiene que ver con la salvación y la redención. Y las piedras preciosas son los dones del Espíritu que hermosean a la iglesia de Jesucristo. Imagínate esta iglesia, ¿sí? En la mañana hubo un muy buen grupo de personas, ahorita hay un grupo de personas también. Imagínate que todos los que estamos aquí estuviéramos activados al 100% en el don que Dios ha puesto, en el don del Padre, en el don del Hijo y en los dones del Espíritu Santo. Mínimo, aquí tenemos 3 dones cada uno, mínimo. ¿Sí? Voltea a ver a la persona de junto, dile: mínimo, mano, mínimo. ¿Sí? Y dile: pues ¿dónde está tu don? Porque imagínate que aquí todos los que tienen el don de sanidad estuvieran activos, no habría enfermos entre nosotros. Si aquí el don de profecía estuviera activo, no habría personas errando en su vida y en tantos problemas. El don de fe, no habría tantas personas angustiadas. El don de discernimiento de espíritus, no habría tanta gente endemoniada. ¿Te imaginas que todos estuviéramos operando en todos los dones? Sería algo increíble. El hermano Evans, el pastor de mi pastor, él dice estas palabras, dice: la iglesia, el cuarto, dice, este es el cuarto de Dios, debería de ser lo más sobrenatural que existiera. Pero el problema no es cuando llegamos a la iglesia. El problema es cuando salimos de la iglesia, en nuestro diario vivir, en nuestro común del diario, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos, con la gente cercana a nosotros, con la gente que tenemos contacto. Pensamos que solamente aquí podemos cantar, solamente aquí podemos adorar, y obviamente tiene un poco de lógica, porque no me imagino a Majo cantando en las calles, ¿verdad? O a los muchachos tocando en las calles, porque pensamos que nada más aquí se puede hacer. Pero sí, la vida de un adorador tiene que ser reflejada mucho más abajo que arriba. Y nuestras vidas espirituales tienen que ser reflejadas no tanto aquí. Aquí es fácil ser cristiano. Ahorita porque traemos mascarilla, pero realmente nuestras vidas, amados, realmente nuestras vidas tienen que brillar allá afuera con los dones y con las piedras preciosas. El heno, la hojarasca, la madera. Pues el heno, las hojarascas son las obras que a últimas, cuando se viene el fuego del Espíritu Santo, cuando viene la prueba, toda esa es quemada, toda esa es quitada, todo eso es destruida, todo eso no vale nuestras obras, sino lo único que brilla y lo único que no se puede destruir es el oro, la plata y las piedras preciosas. Yo recordaba ahorita con esa cita, porque esa cita Dios me la dio un día que yo tuve un sueño donde yo veía una pared toda llena de lodo y de cosas así feas, pero de repente yo decía: ¡ay, qué asco! Y bueno, no hacía yo así, ¿verdad? Pero hacía yo y de repente yo me acercaba a la pared porque veía que algo brillaba y agarraba yo y sacaba yo un diamante. Y yo recuerdo que Dios habló a mi vida y me dice: así vas a hacer en el ministerio. De lo peor vas a encontrar cosas preciosas. Y
Y yo decía, wow, y de las piedras preciosas son los dones del Espíritu Santo. Y amados, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando todo el equipo nos convertimos, venimos a una relación con Él, lo que más amábamos era orar. La edificación de esta iglesia y el fundamento de esta iglesia es la oración. Nosotros oramos y oramos y en la mañana yo preguntaba como ¿cuántos meses oramos? Y más o menos oramos como 6 meses todas las noches. Todas las noches orábamos buscando al Señor y empezábamos, ¿qué te gusta? A las 10, 11 de la noche y terminábamos a las 3 de la mañana. A veces comenzábamos antes, a veces terminábamos mucho más tarde. Muchas veces fue llegar nada más a casa, bañarme, cambiarme e irme a trabajar, y en la noche saliendo decir vamos a orar de nuevo, porque siempre que orábamos sucedía algo en el Espíritu, sucedía algo en nuestras vidas. Alguien se liberaba, alguien recibía el Espíritu Santo, venía palabra profética. Era fácil escuchar a Dios en ese grupo de oración que fueron meses todos los días. Y cuando no orábamos un día era por algo extraordinario, pero nunca dejamos de orar porque estuviéramos cansados o porque hubiera problemas. Siempre sabíamos que en la oración había una respuesta. Y así nace la iglesia. No fue por una buena idea, no fue porque quisiéramos hacer otra cosa, sino porque Dios nos había indicado después de meses estar orando todos los días, y que hasta que el mismo Espíritu nos tomó y nos cambió y nos transformó para iniciar la obra. Así fue como nació la iglesia. Para mí hablar de los dones del Espíritu es algo que yo sé que Dios nos atrajo, nos sedujo. Fue increíble la manera en que Dios nos empezó a traer. Y quiero empezar. El don de discernimiento de espíritus. Yo me acuerdo que un día, de esos días de oración, se descompuso mi carro y lo llevé al taller que regularmente yo lo llevaba. Y cuando llegué con mi carro estaba regando aceite de unas partes del motor. Y llego con el mecánico y le digo, oye, fíjate que está tirando aceite, bla, 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 bla. Y en eso lo revisa, y cuando lo veo a los ojos, tenía raro los ojos. Se le movían, como si se le movieran. Y ya yo me le quedé viendo así, ¿qué onda, no, con él? Y me empieza a decir, dice, pues mira, yo creo que hay que cambiarle las juntas, y hay que hacerle esto, hay que hacerle el otro. Y le digo, ¿cuánto me sale? Me dice, como en 1,000 y tantos. Y yo dije, su mecha, pues es mucha lana. Yo le dije, no, está bien, pues regreso, no, a la vuelta. Y me acuerdo que saliendo de ahí, pero yo me incomodé mucho porque yo le vi algo raro. Y yo le vi que tenía un espíritu de mentira que me estaba engañando. Y yo dije, no, me salí y le hablé a un amigo, le dije, oye, recomiéndame un taller. Me dice, sí, claro, y ya me dijo, ¿cuál? Llego a ese taller, meto el carro y le digo, mira, pues revísame el carro, dime en cuánto me sale. Ya lo revisó y me dice, sí, me dice, está sencillo. Le digo, ¿cuánto me cobras? Me dijo, 200 y fracción, casi 300. Le digo, pero no le tienes que meter juntas y eso. Me dice, no, estos carros no usan juntas. Y yo lo que te quiero comunicar el día de hoy es de que los dones se pueden ocupar. Número uno, hermosean a la iglesia de Cristo. Por eso decía, amados, necesitamos a los que tienen el don de sanidad, necesitamos a los profetas, necesitamos a todos los dones activos dentro de la casa, todos los ministerios activos, todos los dones del Padre activos, porque entonces esto se convierte en algo sobrenatural. Pero no va a suceder hasta que tú no vayas allá afuera y los ocupes en tu diario vivir. ¿Sí? Porque hay una gran necesidad de esto, amados, y necesitamos entenderlo. Escuchábamos acerca de el Espíritu Santo. ¿Cuántos hablan en lenguas? ¿Podrían levantar su mano? Bueno, perdón, ¿cuántos no hablan en lenguas? ¿Podrían levantar sus manos? Ok. Hasta sed me dio, hermanos. Ok. Cuando tú hablas en lenguas, hay una lengua que ya es común para ti. Es una lengua que ya la reconoces. Y aquí hay un punto que destacar. Hay mucha gente que dice, pues nada más dicen así, jícara, 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 calabacita, y ya están hablando en lenguas. O sea, ya nada más dicen palabras repetidas y ya.
Dicen como que un trabalenguas y ya. Pero no, amados, hay una lengua que ya es una lengua que tú tienes en el don. Y yo tengo una lengua muy común, que es muy común para mí oírla, la que yo hablo. Pero cuando viene el don de diversos géneros de lengua, empiezas a hablar la lengua de otra manera, como que cambia la lengua, como que ya no es lo mismo, como que hasta tú mismo sientes que ya no estás hablando igual. Bueno, el de diversos géneros de lenguas se pega con el de interpretación de lenguas. Hay mucha gente que critica. Nosotros, yo no sé qué somos aún, creo que somos como que pentecostales, pero como en la Biblia no viene ninguna denominación, pues por eso no nos llamamos de ser de ninguna denominación. Somos de Cristo y creemos en el Espíritu Santo y creemos en los dones del Espíritu Santo, no como algo supremo, sino que amamos, no los dones, amamos al que nos da los dones y que nos habilita. Porque lo primero para que alguien funcione en un don necesita amar al que da los dones, no su don. Si no, tú vas a proteger tu don, o vas a cubrir tu don, o vas a defender todo lo que tú tienes con respecto a tu don, y no a defender lo que él dice. ¿Ok? Bueno, cuando el de diversos géneros de lengua viene, empiezas a interpretar la lengua, o empiezas a entender lo que la misma lengua dice. Y cuando esto sucede, pasa algo increíble. Hubo un hombre en la Biblia, hubo un hombre en la historia del cristianismo que se llamaba Oral Roberts, ¿sí? Él era un hombre sin letras, sin mucho estudio, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, le dijo: pon una universidad. Y él dijo: ¿cómo voy a poner yo una universidad? Y él ya tenía su iglesia, y frente a su iglesia puso un hospital, y puso una universidad, y puso otro edificio. Y cuando le preguntaban: bueno, ¿tú cómo pudiste hacer todo esto? Y él dijo: pues yo oraba en lenguas, y cuando venía una lengua diferente a la que yo estaba acostumbrado, en los diversos géneros de lengua, yo empezaba a pedirle a Dios que me diera la interpretación de la lengua. Y cuando me daba la interpretación de la lengua, yo empezaba a escribir todo. Y fue como construir la universidad, el hospital, la iglesia, esto. Y ya te quedas así de wow. O sea, la interpretación de lenguas y los diversos géneros de lengua, algunos lo llaman como el mapa de nuestra vida, la dirección para nuestra vida. Por eso hay tanta gente, yo nunca lo había entendido así, el don de diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas, como una dirección para tu vida, donde Dios te empieza a hablar. ¿Te imaginas? ¿Sí? ¿Cuánta gente hay aquí que dice: es que no sé qué hacer, pastor, no sé qué estudiar, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi matrimonio? Amados, pide el don de interpretación de lenguas, pide el don de diversos géneros de lengua, y que Dios te hable. Ahora, esto pasa así. Mucha gente dice: no, pues es que sí hay gente que sí tiene eso, sí se les da eso de ser cristiano. A mí no, yo ni tengo ni un don, y quién sabe qué. Y empiezan a decir un montón de cosas, y tú dices: espérame, te voy a contar un testimonio. Porque más allá de dar una enseñanza hoy, quiero motivarte a que tú desees tener un don de parte de Dios. Escuchamos el testimonio de una mujer que ella veía que Dios le hablaba a todo el mundo, y todo el mundo tenía dones. Y ella le decía: Señor, dame un don a mí, dame un don a mí. Señor, habilítame en un don. ¿Sí? ¿Alguien ha dicho eso porque siente que no tiene nada? ¿Sí? ¿Estoy hablando yo solo? ¿Sí? Ok, gracias. Yo dije: tan poquita gente, todos ya tienen un don muy activo entonces. O sea, yo me acuerdo que esta mujer empezaba a decir: Señor, dame un don, dame un don, dame un don. Por 6 meses estuvo pidiéndole, rogándole a Dios que le diera un don. Y un día el Espíritu Santo llegó a su cuarto y la despertó y le dijo: ven. Estuvo hablando con ella, pudo hablar con él horas, y de ahí ella escribió hace 40 años lo que iba a hacer su esposo, sus hijos, la iglesia de sus hijos, y cómo iba a ser todo su ministerio. Y este pastor se levanta y dice: todo lo que mi madre escribió de ese día que entendió las lenguas, dice, es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Y tú te quedas: wow. O sea,
realmente los dones no nada más dijo Dios, pues les voy a dar dones. Como que, ¿qué van a querer? No. O sea, realmente el pueblo de Jesucristo tiene la gran bendición de estar habilitado en los dones, en lo que Dios quiere hacer, en lo que Dios quiere decir. Pero hay muy poca gente que desea un don espiritual. Hay muy poca gente que desea hacer algo realmente que cambie o que trascienda en sus vidas. Por eso los dones son tan importantes. Mi esposa y yo éramos estériles. Por 7 años no pudimos tener hijos. Nos hicimos estudios, hicimos cosas y no se podía. Al último estábamos a punto de adoptar. De repente venimos a los pies de Jesús, nos reconciliamos con Él y vino alguien y nos dio una palabra profética. De hecho fueron como 5 o 7 personas, donde nosotros llegábamos a algún evento, a una reunión, y iba pasando gente y se detenía y decían: Dios me dice que vas a tener un hijo varón. Y se iban pastores desde el púlpito: tú vas a tener un hijo varón. Y todo el mundo nos daba palabra profética y nosotros: sí, amén, amén. Y no falta el mala onda que decía: y si no tienes hijos naturales, espirituales. Ya te la camuflajean, ¿no? Te tallan tantito el hombro y yo así. Pero la palabra profética, los dones se dividen en dones de revelación, de inspiración y de poder. Traje mis acetatos y te los voy a poner. Los dones de poder es el de fe, el de milagros y el de sanidad. Los dones de revelación son discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Y los de inspiración es profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Unos son inspirados, otros son de poder y otros son donde Dios revela. ¿Sí? Todos estos funcionan con la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? En algún momento todos vamos a caminar en algún don de estos. Todos vamos a tocar estos dones, pero Dios nos va a hacer crecer en uno de ellos o en más de ellos, según la llenura que tú y yo tengamos. Los dones no son exclusivos de pastores, de líderes o de personas no. De hecho, Dios escoge lo vil y lo menospreciado para manifestarse con la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? A nosotros nos dan esa palabra profética, y cuando nos dan esa palabra profética dijimos: ok, pues aquí te espero, Señor, ¿no? Y eso es lo que muchos cristianos dicen: y tú, y nunca falta, y tú vas a ir a las naciones, y vas a ir a otro planeta, y tú vas a ir a los caníbales, y tú vas a, y ya sabes, la gente que te empieza a profetizar. Ok, ¿qué sigue después de eso? Ok, un don tiene que venir y activarse en nosotros, un don de discernimiento, un don de ciencia, un don de sabiduría. Y un día estábamos orando, mi esposa y yo, en la noche, estábamos ella y yo solos, y empezamos a platicar, y de repente dijimos: ¿por qué no podremos tener hijos? ¿Por qué no podremos? Y empezamos, y Dios nos empezó a dar una palabra de ciencia, empezó a darnos información de lo que nosotros habíamos vivido. Y nosotros en algún momento habíamos, yo antes de venir a Cristo, y en esta semana lo platicaba con alguien, antes de venir a Cristo, yo era una persona que decía malas palabras. Aparte de decir groserías, decía yo muchas maldiciones. Yo era de los que hablaba así. Si me hablaba alguien por teléfono, decía: ¿cómo estás, maldito? No sé qué. Sí, maldito esto, maldito día, maldito carro, maldito sol, maldito. Todo era maldito para mí. Todo yo lo decía. Era como una muletilla absurda y tonta que yo tenía. Acostumbraba yo a hacer juramentos por jurar en vano. Acostumbraba yo a mentir por mentir. Recordó a mi esposa y a mí en algún momento dijimos: nosotros dijimos esto, mentimos en esto, declaramos esto, maldijimos esto. Y en ese momento mi esposa y yo nos arrepentimos, porque no nos acordábamos de que esa era nuestra manera de vivir por años. Criticábamos, odiábamos, deseábamos, hablábamos mal, ¿sí? Hay gente que le ha ido muy mal económicamente porque ha maldecido todo lo que tiene con sus palabras. Hay gente que le va muy mal con sus hijos y sus relaciones de matrimonio porque ha maldecido con sus palabras a su esposo, a sus hijos y todo lo que tiene.
Y de repente, amados, nos acordamos mi esposa y yo y dijimos, no puede ser. Pedimos perdón en ese momento. Y mi esposa en ese momento se voltea, estábamos en la cama sentados, se voltea y empieza a vomitar, así horrible. La verdad, yo la rescaté del mal que estaba mi esposa, de lo malo que estaba. Empieza a volver el estómago. Eso fue en enero. Y en marzo mi esposa tenía 3 meses de embarazo. ¿Me explico? Es una palabra profética, pero regularmente los dones vienen, cuando se activa un don sobre alguien, se acerca otro don junto. ¿Sí? Porque si no sería incompleto. Hay gente que dice, híjole, es que hay tantos ejemplos, pero por ejemplo, a nosotros nos dan una palabra profética, pero vino un don de ciencia junto, que viene ahora sí junto con pegado. O sea, viene palabra de sabiduría, viene palabra de ciencia, viene discernimiento de espíritus, viene el don de profecía y se junta, pero ahora no te dice solamente lo que va a pasar, sino te dice cómo tiene que ir pasando y se empieza a complementar. Es como el de entender las lenguas. De repente ahora ya no nada más empiezas a hablar en lenguas por hablar, que mucha gente critica a los cristianos, dice, a ver, ¿de qué sirve que estén hable y hable y en lenguas ahí? Bueno, las lenguas son para la edificación personal, pero cuando viene la interpretación de lenguas es porque Dios quiere hacer algo. ¿Ok? A mí me pasó, fui a India y yo cuando iba para India, mi pastor dijo, tengo que llevarme a alguien, un escudero que hable inglés, que me acompañe, porque va a ser muy peligroso el viaje, va a ser muy difícil. Y yo dijeron, ¿quién va? Y había un grupo de como de 30, 40 pastores. Y adivinen quién levantó la mano así. Yo voy. Me dice, ¿pero tú hablas inglés? Le digo, claro. Y perfecto inglés. No solamente hablo perfecto inglés, te lo escribo y te lo hablo. Y yo después dije, Dios mío santo, yo no sé hablar inglés. El chiste que yo estuve orando porque yo había oído de un pastor que en algún momento fue a otro país y le pidió a Dios entender la lengua y poderla hablar, y Dios se lo concedió. Y yo así me fui a India, y cuando llegamos a India pasó que yo empecé a entender todo el inglés y lo pude hablar y me pude comunicar, y hasta en el aeropuerto allá en India me peleé con uno 1 hora hablando ahí. Quién sabe qué le decía yo, pero el chiste que gané el pleito. Hasta en inglés se pelear, hermanos. O sea, y fue algo sobrenatural que pasó, pero eso no fue lo más increíble. Estábamos en una aldea, estaba yo predicando en español, estaba Gustavo Melo interpretando en inglés. O sea, del español lo traducía al inglés y del inglés lo traducían al hindi. Y estoy predicando acerca de Hechos 2 del Espíritu Santo. Y cuando estoy predicando de eso en una aldea, un montón de gente, de repente empieza a descender el Espíritu Santo, porque yo sentí cómo cambió la atmósfera de la aldea. Empieza a descender el Espíritu Santo, y cuando empieza a descender el Espíritu Santo, el traductor del hindi, que era una persona de India, empezó a entender el español. Él empezó a entender el español y yo empecé a entender el hindi. Y Gustavo Melo se da cuenta de lo que está pasando y él da un paso para atrás y nos deja a él y a mí hablando al mismo tiempo en espejo. Lo que yo decía en español, él lo decía en hindi. Y de repente empezó a haber un montón de liberación. Hubo personas ahí que empezaron a ser como caballos, empezaron a gritar como caballos, empezó a ser así como un caballo relinchando, y horrible se armó. Bueno, o sea, increíble la atmósfera. Y ya después todos nos quedamos así, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y fue que hubo diversos géneros de lenguas y empezó a haber la interpretación de la lengua, y por eso sucedió lo que sucedió. Amados, el don de profecía es un don que exhorta, que anima, que ayuda. Mira, en Corintios 14, ahí en la primera carta a los Corintios 14, verso 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, la profecía, amados, tiene que ver con una exhortación,
con una consolación y una edificación. Si no tiene esos parámetros, la profecía no viene de Dios. Nosotros cuando empezamos en el ministerio, la hermana Ruth Oz, mi pastor y mucha gente más nos dijo: si tú quieres profetizar, no debes de profetizar si primero no leíste la Biblia de tapa a tapa 5 veces. Si tú no la has leído de tapa a tapa, por favor no profetices, porque vas a profetizar de tus emociones, de tu alma, de tus... ¿Sí? Porque hay una fascinación muy grande con el don profético. Y yo creo que hay un don profético en muchísima gente, pero se ha contaminado por la falta de la palabra. No recuerdo qué hombre fue que dijo: si tú no amas primero la palabra escrita, no vas a poder amar la palabra hablada. Si tú primero no amas la palabra de Dios, amados, va a ser muy complicado que tú profetices. ¿Sí? Si tú no has metido de palabra, porque primero Dios te va a hablar por pasajes bíblicos, y te va a hablar pasajes bíblicos que te van a edificar y vas a entender en qué tiempo, en qué momento los ocupas. Pero a mí ha llegado gente que me ha dicho: siento que te viene un mal, siento que te va a ir mal, y siento que te va a pasar algo malo. Y ya yo les digo: ok, ¿qué más? Nada más eso dice el Señor. Entonces es así como que, ok, no cubre los aspectos que dice de edificación, exhortación y consolación. Hay gente que me ha dicho: no, soñé que venían unas víboras voladoras y que de repente salía una cucaracha volando y se las comía todas, y de repente la cucaracha venía y se ponía en tu mano. Eso soñé, así dice el Señor. Ajá. ¿Y qué significa eso? Hay veces que la gente sueña mucho. Yo batallo con mi esposa porque sueña mucho. Ella sueña en una noche como 4 veces. Y antes se levantaba y me quería contar todos sus sueños, y yo así. Yo desde muy pequeño sueño muchas pesadillas. Yo no sueño. Yo le pido a Dios no soñar casi, porque yo sueño feo. Y una que otra vez es un sueño bueno. Pero escucha esto, iglesia. Muchas veces el enemigo va a entorpecer el don profético, haciéndote hablar por hablar. Si no lleva edificación, exhortación y consolación, ten cuidado, no la digas. ¿Sí? Si no lleva un completo, ¿sí? Si no lleva, o sea, muchas veces es: ¿sabes qué? Te viene esto, pero el Señor dice que vas a salir de esta manera. Ok. ¿Sí? Está completa la palabra. Exhorta, te previene, te edifica y te guía, te direcciona. ¿Sí? A mí me han dicho varias personas: vas a morir. El Señor dice que vas a morir. Y yo: ¿y qué más? No, tan siquiera dime cómo. Porque mucha gente se confunde en el don profético, porque hay un deseo y te cuentan sus sueños y te cuentan, y ya los empiezan a interpretar, pero no llevan estos principios. Si no lleva un principio bíblico, puede ser toda una palabra profética grandísima, así, grandísima, pero si no lleva un principio bíblico, o si transgrede un principio bíblico, aunque todo parezca, no lo es. Tengamos cuidado. Yo he oído de gente que dice: Dios me dijo que te tienes que casar con fulano de tal. Dios me dice que tengas cuidado y que fijes bien tus ojos y todo. Y dices: eso no es una palabra profética, eso es un deseo de tu corazón que hay que aprender a separar, porque mucha gente va a errar, mucha gente se va a confundir, va a ocasionar un caos. ¿Sí? Yo escuchaba no me acuerdo si de Danilo Montero, de quién era, de que todas las mujeres llegaban, porque Danilo Montero se tardó en casar muchos años, creo que se casó de 40 años, y que todas las muchachas llegaban y les decían: Dios me dijo que me tengo que casar contigo. Nunca va a haber una palabra profética de ese tamaño, nunca Dios va a hablar así. Si no lleva esa consolación, Dios puede direccionar. Habrá sueños que se tienen que interpretar, habrá sueños que se tienen que decir, pero necesitamos tener cuidado. ¿Sí? Ahora, un principio profético es que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Y hay gente que dice, escucha esto, hay gente que dice: no, es que a mí Dios me habló esto y así es. Ok.
¿Y ya lo llevaste con tu pastor? Porque si entre tu don profético y tu pastor hay conflictos, ten cuidado. Lo más seguro es que no sea algo profético. ¿Sí? Y no es de que no tengas el don, sino que Dios lo está purificando. En el libro, en la palabra de Dios, en Samuel, él dice que la palabra de Dios dice que regularmente, nunca ninguna palabra que dio Samuel cayó a tierra. Ninguna palabra que daba Samuel caía a tierra. Y hay muchos profetas que le atinan a 2 y fallan en 3, pero se sienten profetas. Como le atinaron a una, entonces fallan en otras y dicen, no, pero pues más o menos, voy como que 3-2, no voy tan mal. ¿Me explico? A mí me pasa cuando yo en el discernimiento estoy fallando en discernir, tengo que hacerme para atrás y yo me asusto mucho cuando digo, siento que es tal cosa y no es. Entonces me tengo que hacer para atrás porque algo ya está mal en mí, algo ya se está contaminando. ¿Sí? El don de ciencia es el mismo que ocupó Jesús con la samaritana. Llega Jesús y le dice a la samaritana, le dice, oye, ¿tu marido dónde está? Y le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido porque 5 has tenido y mira nada más. Entonces, pero no nada más llegó Jesús y le dijo, pues sí, mira nada más, ahí nos vemos. No, le dijo, ok, esto ha pasado con tu vida, pero ahora va a pasar esto con tu vida. Es un complemento. Todos los dones es un complemento de lo que te dicen y de lo que va a ser. Todos los dones se complementan, si no va a cerrar en tu vida. ¿Sí? Es como el de discernimiento de espíritu. Yo discierno que ese hermano tiene un espíritu como de locura, como de histérica, como de loca, ¿me entiendes? Eso no es cierto. Eso es don de sospecha, no don de discernimiento. El don de discernimiento es, Dios te habla algo, porque cuando Dios revela, el don de discernimiento de espíritus es la revelación del nombre del enemigo. ¿Sí? Para que tú sepas contra qué estás peleando y para que tú eres contra eso. No para que digas, para mí que esa hermana anda en pecado, para mí que aquel anda haciendo aquello, para mí que ese es bien borracho, para mí que ese es bien tranza. O sea, eso no es un don de discernimiento de espíritus. También el don profético no es nada más para saber a quién le va a ir bien y a quién le va a ir mal. Porque mucha gente dice, no, yo siento que te va a ir bien. A mí me han dado palabras muy malas y palabras muy buenas. A mí las palabras buenas me han dicho, no, pastor, que Dios lo va a usar y que lo va a levantar. Y que nombre, y lo va a llevar Y ya yo, ¿y cómo, hermana? ¿Cómo? ¿Qué más? Hace tiempo Joe Rosa dice que él se paró, estaba en una conferencia de jóvenes y dice que vio a una mujer y le dijo, así es el Señor, dice que vas a ir a no sé qué país de África y y le empieza a profetizar. Le dice, y como creo la palabra, ten para el pasaje de avión. ¿Sí? Y él decía, cuando alguien te profetice que te vas a ir a las naciones, entonces dile, si la crees, apoya mi ministerio. ¿Sí? Y ya es donde, no, nada más te doy la palabra. No, es un complemento porque la crees y la vives y te quedas a verla. El hermano Evans dice que ha recibido palabras para alguien y tarda hasta 1 año en dárselas, hasta que no se establece algo en el corazón. Y mucha gente que siente que tiene el don profético dice, no, ya me quema por decirla, dice el Señor. Y no es así el don profético. El don profético es alguien mesurado en sus labios de lo que va a decir. Es alguien procesado en sus labios. El profeta Isaías tuvo que venir un carbón encendido sobre sus labios. Los discípulos, cuando vino el Espíritu Santo, lo primero que toca son sus lenguas. El ejército de Gedeón tuvo que beber agua hasta la garganta. ¿Sí? Todos. Jeremías dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Los profetas empiezan a guardar su boca de decir cosas malas y cosas negativas, porque no puedes decir tantito cosas buenas y tantito cosas malas. ¿Sí me estoy explicando? El don de ciencia revela, el don de sabiduría dirige a una persona. Ahora, don de ciencia y don de sabiduría van juntos. Te revela lo que fue y te revela lo que será.
¿sí? El de milagros. Dice milagros, no milagro, y son diferentes operaciones del Espíritu, porque hay gente que ora por tumores y desaparecen. Nosotros estuvimos en Veracruz en una campaña evangelística con un hombre en un estadio, en un gimnasio, perdón, había muchísima gente y la gente vomitaba bolas de carne, los tumores los vomitaba y era impactante ver así bolas con sangre así rodando. Te quedabas. En ese gimnasio había como 7 paralíticos y se puso tan fuerte la alabanza. Este hombre estaba así en su lugar, el que lo invitaron a predicar, y de repente sale de su lugar y llega con todos los de sillas de ruedas y los empieza a levantar así. Levanta a uno, levantó a los 7 y todos así. ¿Qué onda con este cuate, no? O sea, yo le hubiera orado como media hora, le hubiera yo empujado tantito. Hay gente que tiene un don así de fe increíble, de sanidades. Hay gente, es como si Dios se especializara en algunos, pero Dios lo hace, amados. Dios lo hace en milagros. Hay gente que ora por cosas así sobrenaturales. Yo he oído de misioneros que van en la carretera, que van transportándose de un lugar a otro y de repente se quedan sin gasolina y se bajan del auto, oran, Señor, le dice: Señor, dame gasolina, y les llena el tanque de gasolina y pueden continuar su viaje. Sí, o sea, el profeta Daddy Yankee también ahí. O sea, tú empiezas a ver cosas sobrenaturales que Dios hace y tú dices: esto es increíble lo que Dios hace. Hay gente que tiene fe, mucha fe para hacer cosas, pero de repente viene un don de fe que se hacen cosas sobrenaturales y sin entendimiento. Pero el punto aquí no es activarlo solamente en la iglesia. El punto aquí es cuando se activan afuera de la iglesia, en tu diario vivir, en tu cada día. ¿Te imaginas como padres tener un don de ciencia? Que Dios te muestre todo lo que está pasando con tus hijos, todo lo que pasó con tus hijos, ¿sí? No el don de sospecha, porque varias mamás dicen: no, si yo tengo un sexto sentido, yo sé. No. Estamos hablando de lo espiritual, donde realmente hay algo que el Espíritu Santo te dice: está pasando esto con tu hijo. ¿Te imaginas que los padres tengan el de diversos géneros de lengua y de interpretación de lenguas y se sienten a escribir todo lo que el Espíritu Santo les dice de sus hijos que van a hacer? Por eso hay tantos hijos desviados del camino, porque los padres están dormidos sin entender los dones. Por eso el apóstol Pablo dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de esto, porque la batalla es recia, la batalla es fuerte, la batalla es complicada, la batalla de la vida es muy difícil. Pero Él no nos hubiera mandado a vivir sin armas espirituales. Estoy tratando de recordar y no puedo recordar, pero a mí me contaron la historia de un ejército que fue a la batalla, pero siempre en lo que invertían en armas, invertían en ropa, pero lo que menos invertían eran en buenas botas. Y ya cuando llegaba el ejército a donde iban a pelear, llegaban ya con las botas destrozadas. Entonces tenían mucha bronca con los pies, porque ya no podían avanzar más, y regularmente perdían la batalla por esa lesión en los pies que tenían. Y cuando se dan cuenta dicen: pues es que si invirtiéramos en mejores botas, entonces podríamos pelear mejor. Y sabes que el calzado del evangelio tiene que ser mejor para nuestras vidas. La base que dan los padres en casa tiene que ser mucho mejor para nuestros hijos. La realidad y no la dualidad en casa. Porque si aquí somos profetas y muy espirituales, pero en casa somos groseros e incongruentes, les estamos mandando con botas chafas a pelear a nuestros hijos. Las armas del evangelio son poderosas. Los regalos que Dios tiene para nosotros son poderosos. Dios a quien llama lo va a equipar. No Dios llama a los equipados. Mira, si tú dices: no, pues es que otra persona es mejor, a mí no me ha dado nada, a otros sí se les ve que tienen dones y talentos. Amados, el viernes se me acerca Abdi y me dice: paz, estábamos a media alabanza. Y le digo: ¿qué, hija? Y me dice: ¿ya te diste cuenta que el mayor de ahí de los de la alabanza tiene 21 y el más chico 14?
Y yo digo, pues sí es cierto. O sea, llegó otra generación con un montón de talentos y dones. 14, 15, 16, 18. Los más viejotes tienen 21. Y tú dices, mira nada más. Hay gente que se les ve los dones y los talentos, pero hasta de fuera. O sea, los dones del Padre, o sea, el que preside, que es de presidente, que es de dirigir. Hay gente que tiene un don de liderazgo nato, sin necesidad, a ver si no me cae un rayo, sin necesidad del Espíritu Santo, pero terminan desviados. ¿Sí? Hay gente que, por eso el don profético también vienen los del Padre, y por eso mucha gente que tiene un don profético, desde muy chicos son atormentados, desde muy chicos son agitados, desde muy chicos son muy peleados, son muy por el enemigo. Porque hay gente que a mí me ha dicho, pastor, es que yo desde muy chico como que podía leer las cartas, como que me metía mucho a los horóscopos, a la brujería, a la hechicería, cosas así. Sí, yo espero que no haya aquí hermanos que lean su horóscopo. Yo soy Sagitario, pero no lo leo. O sea, realmente creo que hay cosas espirituales que están al alcance y han querido ser ensuciadas por el enemigo. El enemigo ha querido ensuciar. Por eso hay gente que se le da lo de la lectura, y a mí me abrió mucho los ojos. Hace tiempo nosotros teníamos un amigo que oramos mucho para que viniera a Cristo, lo invitamos a un encuentro. Él tuvo algo que ver con Dios, con el Espíritu Santo, pero un día él se alejó y lo invitaron a un curso de esos de superación personal. Yo sí quiero pedirles, amados, que tengan mucho cuidado con esos cursos, porque te meten una semilla de humanismo y nunca vas a poder operar en los dones del Espíritu Santo. Nunca, nunca. Esos cursos son demoníacos, demoníacos totalmente. Ay, pastor, pero es que a mí cómo me ayudó. Pero es demoníaco. Esta mujer, la que dirigía este curso, invitó a cierto grupo de personas y lo combinaban con un poco de metafísica, y ella era la que dominaba todo. Y dice que en algún momento él se sentó a donde estaba con ella, y después se trasladaron de un lugar a otro, y él iba en el mismo carro que ella, y ella lo voltea a ver y le dice, tú has tenido muchas luchas toda tu vida, porque la oscuridad, eres muy atractivo para la oscuridad, y la oscuridad te va a buscar para traerte a él. Y dice que él se quedó así. Obviamente él entendía ya un poco del evangelio, y dice que en cuanto pudo se bajó, y él cuando me lo contó dice, eso me dijo. Y le digo, yo creo que así es. Solamente el diablo se abrió contigo. Yo desde muy chico siempre soñaba con tormentos, siempre fue pesadilla, pesadilla, pesadilla. Yo veo a personas, todos los que tuvimos a lo mejor problemas de vicios, de alcoholismo, problemas en lo sexual, problemas en la adivinación, problemas de todo índole. El diablo sabe, el diablo no te puede robar nada, pero el diablo sí puede entorpecer tu don y lo que tú tienes, y te va a traer confusiones y te va a traer un montón de rollos. Por eso dentro del cristianismo hay mucha gente que ocupa mal su don profético, que ocupa mal el don de sanidades. Hace muchos años asistían unos hermanos a la iglesia, oramos por ellos, ministramos su vida. Luis Cabrera y yo íbamos a un grupo de conexión en su casa. Ellos vivían lejísimos, y siempre que íbamos algo pasaba, o había liberación o había algo siempre. Esta hermana sufría mucho de su pierna, tenía un problema en su pierna, y un día nosotros dejamos de ir porque ellos ya no asistían a la iglesia, se suspendió tantito su grupo en su casa, y un día regresan, pero esta hermana había sanado ya de su pierna, pero se volvió a poner mal, y alguien le dijo, ve con el brujo que te pasen un sapo. Y la hermana dijo, pues sí, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Nada, me van a pasar un sapo. Ándale. Regresaron. Dice que le tallaron un sapo en su pierna, pusieron el sapo en la mesa y el sapo explotó. ¿Sí? Es como los que van a que les ramien y les tallen un huevo y pasen a sus hijos por fuego, etcétera, etcétera. ¿Sí? De repente ella abrió la puerta y es alguien que se perdió.
porque a veces jugamos con esa parte de brujería, de hechicería. La gente que ve revistas de manga, la gente que se mete en cosas espirituales y piensa que no va a haber nada malo. La gente que escucha música secular y piensa que no va a tener una influencia demoníaca en su vida. Amados, estamos en un riesgo muy grande. Dios quiere activarnos en los dones del Espíritu. Dios quiere traer su Espíritu Santo sobre nosotros para habilitarnos, porque Él nos ha dado armas espirituales. Pero si nosotros seguimos en esa dualidad, no vamos a poderlo practicar hasta en lo más sencillo. Amados, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Su Espíritu Santo nos quiere habilitar, pero necesitamos aprender a limpiarnos de todo lo que esté mal. Podría yo seguir hablando y hablando y hablando, pero creo que ya toqué todos los dones. ¿O me falta alguno? Ok. Quisiéramos orar por ustedes. Quisiéramos activarlos a ustedes. Yo ni nadie puede dar un don. Nadie puede darle un don a alguien, pero sí se puede activar los dones. Yo me he dado cuenta que Dios activa los dones por la imposición de manos. Lo que Dios ya ha puesto en ti, solamente quiero que tú desees tener un don sobre tu vida, que tú anheles vivir al día a día bajo un don de parte de Dios, y tu vida va a cambiar para siempre. Tu vida va a ser transformada para siempre. Amén. Nos ponemos de pie, amados. Pastor, ¿cómo puedo activar los dones en mi vida? ¿Qué consejo me da usted para activar lo que Dios ha puesto en mi vida? Ok, todos los dones tienen un catalizador. Todos. No existe uno que no. Cuando nosotros empezamos a leer acerca del discernimiento de espíritus, nosotros entendimos: si tú no amas a la persona por la que estás ministrándole liberación, nada va a pasar. Si tú no amas a la persona, si tú no sientes amor de Dios porque deje de sufrir la persona que está enferma. La palabra profética no es para exhortarla, edificarla, bendecirla. Tu palabra profética no sirve. Si tú no tienes fe porque amas lo que va a suceder, entonces nada va a suceder. Todos los dones, el catalizador es el amor. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, si tú tienes amor, prepárate y agárrate, porque te vas a activar en todos los dones. Yo creo en todos los dones, y si yo quisiera tener un don, sería el profético. Quisiera fluir en la palabra profética, quisiera fluir en la palabra de sabiduría, el de milagros. ¿Te imaginas el de milagros, el de sanidades? Vivir en una fe sobrenatural, olvidarme de todo y creer en Dios sobrenaturalmente. Pero necesito todos los dones en mi vida. Necesito el de ciencia, el de sabiduría para saber de mis hijos, para guiar a mis hijos. Necesito interpretar las lenguas, necesito profetizar, necesito los dones del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía: amados, no ignoren esta parte, no lo ignoren. Y le estaba hablando a la iglesia de los Corintios. A mí me encanta cómo lo habla. Amados, no lo ignoren. Es oro, es plata y son piedras preciosas que adornan a nuestra familia. Que el día de mañana no digan: ay, qué bonita familia tienes, porque qué bonitas cosas les compras. Tienen de todo, tienen todos los juguetes, tienen toda la ropa, tienen todas las carreras, tienen todo muy bonito. Amada, esa no es una familia bonita. Esa no es una piedra preciosa en tu casa. Las piedras preciosas son cuando nuestros hijos tienen destino y tienen propósito en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la gente que no es cristiana le da lo mismo a sus hijos. Pero tú que eres cristiano deberías de preocuparte un poquito más por darle lo que nadie más le puede dar. Quiero complementar algo. ¿Para qué pedirle a Dios que nos activen los dones? ¿Para qué? No son simplemente juguetes que decíamos y que como que aquí presentamos un catálogo, ¿no? ¿Cuál quieres? A ver. No.
Cuando Dios te da un don es porque tú le quieres servir, porque tú quieres edificar la iglesia, porque tú quieres ganar a los perdidos, porque tú dices, Señor, yo te quiero servir, pero dame herramientas, ¿no? Es como el que dice, yo quiero hacer, pero dame la jeringa, dame la medicina, dame esto, y yo voy y yo lo inyecto, pero sin eso, ¿cómo le hago? Y yo recuerdo cuando nosotros llegamos a Cristo y que estábamos tan impactados por lo que Dios había hecho en nuestras vidas, que lo que queríamos era que todo mundo pudiera tener acceso y todo mundo conociera lo que Dios había hecho en nosotros. Y cuando nosotros vemos una persona que está oprimida por un demonio, lo que viene es, una carga y un dolor, decir, no puede vivir así, no puede vivir así, Señor, por favor, hazle libre. Pero no es, sé libre en el nombre de Jesús, no. Y si nosotros queremos actuar en los dones como Simón el mago dice que llegó con los discípulos y dijo, mira lo que hacen, te doy, este hombre dijo, te doy dinero y pásame de lo que tú tienes, y se voltea, creo que fue Pedro, y le dice, que tu dinero perezca contigo, esto no, estás mal, estás amargado en tu corazón y nada más lo quieres porque quieres beneficiarte a ti mismo. Y realmente los dones, como dice la Biblia, son para provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia. Creo que la pregunta sería, ¿quién quiere servir a Dios? ¿Quién de verdad dice, Señor, yo te quiero servir con todo lo que yo soy? Levanta tu mano. Ok, y todas las personas que tienen un llamado de parte de Dios, o que dicen, no sé si tengo llamado, pero yo quiero servir a Dios, yo quiero ser un instrumento en sus manos, quiero no llevarme la gloria, yo quiero que Él se mueva a través de mí. Entonces, si tú eres esa persona, pasa, porque vamos a orar por ti. Y sabes que conforme a tu hambre, conforme a tu sed, conforme a tu fe, te va a ser hecho, porque sabes que Dios, cuando nos llama, nos capacita y nos da las herramientas. Yo recuerdo un día estaba orando así como tú y como yo, y yo le dije, Señor, te prometo servirte hasta el fin de mis días. Y yo sé que esa es una oración que Dios se toma muy sinceramente, se la toma en serio. Él dice, ok, entonces voy, vas con todo, yo voy con todo. Dios está en serio esta tarde, Dios está en serio, más en serio de lo que tú crees. Así que yo te quiero pedir que hagas la oración más sincera que tú puedas y habla con Dios y dile, Señor, capacítame, habilítame, tengo carga, Señor, yo quiero ir. Si tú estás buscando a alguien en quien manifestarte, a quien usar, Señor, yo quiero ir, yo quiero extender tu reino. Señor, yo tengo carga por los demás, yo quiero, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, mira todas estas manos que están levantadas aquí, Señor, mira cada uno. Señor, tenemos hambre, tenemos sed, queremos ir. Señor, capacítanos, habilítanos. Espíritu Santo, empieza a moverte, empieza a soltar, empieza a repartir. Oh, Rabahayan, lo rile rosharabiana, kainduya, la vaya no sutu tuturo. Kimbasondo la vaya, dasira, no molía, no sia, pacalia, no sototoya. Tiamo no nosotros, para la rienda, si andara lo ria bandasa. Tika sondo riamba la racienda nara la maya nacia tantara la rianda dororo. Urbi a casa antara por rianda sa. Ayambo do sorta para la racito lo voy a andar la rachara la maya nasa tara la baba. Ahora mismo estoy viendo en el espíritu cómo a gente se le están dando llaves en sus manos. Tú has estado pidiendo al Señor que te abra alguna puerta. Les has estado pidiendo a Dios algo y hay gente específica aquí que Dios le está poniendo llaves. Dios te está poniendo llaves. Y sabes que son llaves para ir.
son llaves para abrir, son llaves para que pases a otra temporada, para que pases a otro tiempo, para que pases a otro nivel. Espíritu Santo, empieza a moverte, empieza a moverte. Vamos, tú sigue orando, porque no es la música, no nos vamos a guiar por la música, no nos vamos a guiar por nada, es tu conversación con Dios, tu conversación con Dios. Espíritu Santo, envía a cada uno, dale, Señor, en el nombre de Jesús, dale a cada uno el don que tú tienes preparado, el don de discernimiento de espíritus. Suéltalo, Señor, derrámalo sobre esta casa, derrámalo. Don profético, en el nombre de Jesús, reciban el don profético, actívense en el don profético. Revelación, vas a tener revelación en la palabra, revelación en sueños, en visiones, se van a abrir tus ojos. Dones de sanidades se empiezan a activar ahora en el nombre de Jesús. Dones de sanidades. Tú que tienes una carga por los que están enfermos, tienes una compasión por los que están enfermos, y tú le has pedido a Dios: Señor, si tan solo me dieras la capacidad, si tú me habilitaras, Señor. Recibe esta tarde, recibe el don de sanidades. Dios te va a empezar a usar en cosas específicas, para enfermedades específicas. Si Dios te ha sanado de alguna enfermedad grave, una enfermedad fuerte, Él te va a dar las llaves para que tú vayas ahora y sanes a esas personas de esas enfermedades. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría para edificar a otros, para guiar a otros, te va a ser revelado en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, por un don profético, Dios. Levanten sus manos para ser habilitados en un don profético. Padre, tú eres el que reparte, tú eres el que da los dones, Señor. Habilítanos, Dios, en un don profético. Te lo ruego, Señor Jesús. Te lo ruego, Espíritu Santo. Habilítanos, Dios. Padre, tu palabra dice que anhelemos el don de la profecía. Señor, danos un don profético. Háblanos, Señor, háblanos. Háblanos, Señor, habilítanos en el nombre de Jesús. Que sea activado sobre tu vida, en el nombre de Jesús, un don profético sobre ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, habilita a la iglesia, Dios, en un don de milagros, Dios, de sanidades, en el nombre de Jesús. Habilítanos, que podamos vivir en lo sobrenatural, Dios, contigo, que podamos habilitarnos en lo sobrenatural. Oh, amado Espíritu, ven, desciende, imparte, Señor, actívanos. Oh, vamos, iglesia, vamos. Pídelo. Amado Espíritu, desciende sobre tu iglesia. Oh, Señor Jesús, da un manto, Dios, de palabra de ciencia y de sabiduría. Habilítanos en un don de ciencia y de sabiduría, Padre. Yo lo anhelo, lo deseo con todas mis fuerzas. Oh, amado Espíritu, ven. Vamos, iglesia, anhélalo, deséalo, dile: Señor, habla con Él y dile: quiero servirte. Habilítame para la batalla, habilita mis manos para la batalla, habilita mi corazón para servirte con misericordia, con amor, amado Espíritu. Oh,
Señor, que seamos una iglesia de fe, con un don de fe, con un don que creemos, Dios, que creemos a dónde nos vas a llevar, que creemos, Señor. Amado Espíritu, tú puedes hacerlo. Señor Jesús, derrama, Dios, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Te lo ruego, Señor Jesús, te lo ruego. Que vengan cánticos, que vengan lenguas en cánticos. Señor, toca, Dios, a esta generación. Toca, Dios, a esta generación. Toca, Espíritu Santo, a esta generación, Señor. Habilítanos, Señor. No ignoramos tus dones. Queremos vivir en lo sobrenatural que viene del cielo. Queremos vivir en lo sobrenatural que viene del cielo. Estamos en tu altar, estamos en tu casa, Señor, para ser habilitados. Oh, amado Espíritu, derrama tu unción, derrama tu gracia, Señor. Llénanos de amor, llénanos de tu Espíritu. Llénanos de entendimiento para qué son los dones. Ok, iglesia, escucha. Estoy seguro en mi corazón que si tú haces un trato con Dios y le dices: Señor, cada vez que salga yo de esta casa, que se active un interruptor, que se encienda algo en mi vida para vivir en los dones, que toda la semana tú estés ejercitándote en ellos. Porque dice la palabra de Dios que aquellos que han alcanzado madurez es porque tienen ejercitados sus sentidos. Amados, Dios quiere ejercitarnos en nuestros sentidos. Hay una cita en 1 Corintios 14:8 donde dice: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si nuestras vidas no dan un sonido claro, si como padre no das un sonido claro, no hay coherencia en tus palabras, si como hombre, como mujer, no hay palabras claras en tu vida, tus hijos nunca se van a preparar para la batalla. La trompeta tiene que ver con una voz profética en casa. Amados, pidamos un don profético que sea claro en nuestras casas, en nuestra vida y en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Vamos a orar para que en cuanto salgamos de aquí se active algo en nuestras vidas y que vivamos así toda la semana. Amén. ¿Lo crees, iglesia? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, un don profético sobre nuestras vidas. Una voz de trompeta, una trompeta aguda, una trompeta precisa. Un don profético agudo, Señor. Un don de revelación, de inspiración, de poder sobre nuestras vidas. Señor, haznos efectivos en la batalla, que demos golpes certeros en la batalla. Habilítanos, Espíritu Santo, habilítanos. Venimos a pedirte las armas espirituales. Venimos a pedirte las armas espirituales. Amado Espíritu de Dios, ven, derrámate sobre tu iglesia, derrama tu Espíritu. Oh, rabarterele. Oh, shobalarderele. Oh. ¿Por qué no haces una oración atrevida? Nosotros teníamos un amigo que justo partió a la presencia de Dios en este año que pasó, pero él, desde que se convirtió, él dijo: Señor, permíteme ganarme un alma cada día. Ponme a alguien para predicarle cada día, y si tú me lo pones, yo le voy a hablar de ti. Y él nos decía: desde que yo me convertí, he ganado no sé cuántas miles de personas, porque todos los días Dios me pone a alguien
para hablarle. Y él tenía esa carga por los perdidos. Y si tú tienes carga por los perdidos o carga por los enfermos, dile: Señor, te prometo que yo saliendo de aquí, cada enfermo que yo me encuentre, no voy a pasar de largo. Cada enfermo yo voy a voltear y yo voy a orar. Y sabes que vamos a orar hasta que algo suceda. No significa que va a ser así. Puede ser, pero no significa, porque sabes que tenemos que buscar, tenemos que iniciar un tiempo de búsqueda y de oración y de todo, para que podamos ser activados, para que Dios pueda ver que de verdad es en serio y no es una emoción, sino que es una convicción de lo que tú te vas a mover toda tu vida. Haz una oración atrevida. Yo no sé tú qué le estás hablando a Dios, pero dile: Señor, haz un trato con Él. Como dijo mi esposo, haz un trato con Él. Él lo va a tomar en serio. Padre, Señor, que esta iglesia pueda incendiar esta ciudad, que a través, Señor, de los dones proféticos, de los dones de poder, de los dones de sanidad, de los dones de milagros, el don de fe, el don de ciencia, de sabiduría, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas, a través de todos los dones, Señor, podamos tomar la cosecha que tú ya estás preparando. Toda la gente que está aún nada más esperando a una sola persona que le llame, una sola persona que le invite, una persona que ore por ella. Señor, los campos están blancos, los campos están blancos. Señor, envíanos a tu cosecha, envíanos a recoger tu cosecha. Señor, pon la hoz en nuestras manos para recoger lo que tú ya tienes preparado en los corazones de la gente. Señor, que seamos la respuesta a la oración, a la necesidad de los demás. Úsanos para tu gloria, no para nosotros, Señor, para tu gloria, para tu gloria. Nosotros renunciamos a llevarnos cualquier aplauso, Señor. Renunciamos y decidimos menguar, Señor, porque queremos más de ti. Queremos más de ti, menos de nosotros. Quiero sé que el Espíritu Santo ya está impartiendo algo. Es más, yo creo que ya lo traías, si no te dabas cuenta. Pero quiero que oremos dos cosas bien rápido. Número uno, creo que podemos empezar a caminar en lo sobrenatural, pero es necesario que aprendamos a conocer lo sobrenatural de Dios para poder caminar en lo sobrenatural de Dios. En lo personal, creo que necesitamos orar dos cosas. Número uno, amor a la palabra. Y dos, amor a pasar tiempo en la intimidad con el Espíritu Santo. Porque solo así podremos empezar a entender lo sobrenatural del Espíritu Santo. Luego entonces, cuando estemos con alguien, sabremos que Dios quiere hacer algo. La realidad es que muy pocos tenemos amor por la palabra y por amor por pasar tiempo en la presencia del Señor. Y no es de pena. Pena es seguirlo ocultando. ¿Por qué no lo oramos? Señor, dame un amor por tu palabra. Que venga un tiempo donde ame pasar tiempo en tu palabra y ame pasar tiempo en tu presencia. Y así, de esa manera, empezar a conocerte en lo sobrenatural para poderme mover de esa manera. Si quieres orar eso, iglesia, levanta tus manos y dile: Señor, despierta en mí un hambre de tu palabra. Despierta en mí un anhelo por comer, por alimentarme, por saciarme. Que pase horas leyendo tu palabra. Despierta en nosotros, Señor, un anhelo y un deseo ferviente de conocerte a ti. Despierta desde mi interior un anhelo y también despierta, Señor, en nosotros un deseo de pasar tiempo contigo. Deseos de pasar tiempo en las madrugadas. Deseos de encerrarme en mi lugar secreto y poder pasar tiempo contigo, Señor. Oro, Señor, oro rogándote y pidiéndote que venga un tiempo en donde deseemos conocerte más, podamos nadar en lo sobrenatural, porque pasamos tiempo contigo. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Realmente creo, de que me subí, creo que van a pasar cosas bien gruesas allá afuera. Lo hemos vivido y sé que va a empezar a suceder.
Y hace muchos años nosotros hacíamos una oración y mi pastora lo dijo, pero creo que en el jale no lo escuchamos. Cuando ores en lo que Dios te pide hacer y suceda, no fuiste tú, fue Dios a través de tu vida. Fue la luz de Jesús que resplandeció en ti. Iglesia, yo sé que Dios va a hacer cosas bien grandes en este lugar, con tu vida, con tu familia, pero no hablo de aquí, hablo de allá afuera. Creo que Dios te puede empezar a usar. ¿Por qué no hacemos esta oración? Señor, renunciamos a la gloria, llévatela tú. Nos hacemos a un lado nosotros, llévatelo tú. Y entonces reconozcamos que es el poder del Espíritu Santo, porque sé que milagros van a empezar a suceder alrededor de nosotros. Levanta tus manos si tú lo deseas hacer. No te quiero obligar a nada. Si es decir, Señor, renuncio a la gloria, renuncio a reconocer y a llevarme el crédito de las sanidades que vas a hacer, porque sé que va a haber sanidades. Ciegos van a ver, sordos van a oír, paralíticos se van a levantar. Así como la sombra de los discípulos traía sanidades, yo sé que vas a hacer cosas grandes en este tiempo, porque somos una iglesia que te cree a ti, Jesús, y que ama lo sobrenatural de tu Espíritu Santo. Pero por eso, Señor, nos hacemos a un lado. La gloria, llévatela tú. Los aplausos, llévatelo tú. Desaparecemos de la escena. Que tu nombre crezca más y más y más en nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, iglesia, yo sé que ya lo hemos dicho, pero el don de sanidades es el don más fácil de activarse, ¿sí? A mí se me tuvieron que morir varios antes de que Dios me usara en una sanidad. Así que si tú quieres ser usado en eso, amados, busca enfermos hasta que algo suceda. Amén. Si quieres activarte en el don de discernimiento de espíritus, busca endemoniados. Hay muchos, si quieres yo te presto algunos. Ora por gente que tú veas así, ora por ellos y pídele orar por ellos, intercede por ellos, ponte a la brecha por ellos, ámalos, ¿sí? Necesitamos milagros, fe, lenguas, amados. Ora en lenguas, llega a tu casa, ora en lenguas, pídele a Dios que te muestre. Y a lo mejor al principio no lo vas a entender, pero va a llegar un momento que se va a abrir. Amados, los dones están a disposición de todos aquellos. Número 1, que crean en el Padre, que el Hijo los haya salvado y que crean que el Espíritu Santo los puede llenar. Mínimo tienes 3 dones. Llévate eso en tu corazón. Iglesia, que Dios te bendiga.